Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Bien, ¿y vos? Bien, bien. Bueno, vamos a continuar y a culminar un poco lo que es ya esta introducción al metabolismo. Y vamos a hablar un poco hoy, a hacer un repaso, digamos, general de estos conceptos importantes y también vamos a hablar un poco de lo que es el tema de comunicación celular, que es un tema, digamos, interesante desde el punto de vista de cómo se van generando los distintos tipos de comunicación y de respuesta, que es, digamos, lo que inicia o lo que induce a que se generen las reacciones químicas dentro del organismo. ¿Está bien? Entonces voy a compartir mi pantalla y vamos a empezar con esto. Bueno, estas son las distintas vías metabólicas. Ayer habíamos tocado el tema de enzimas y hoy volvemos a lo que son o a lo que es la vía metabólica. Nosotros vamos a ir hablando. Son cuestiones muy que hay mucha interacción o correlación, digamos, entre lo que es enzima y lo que es el metabolismo. El metabolismo, digamos, está desarrollado por un conjunto de enzimas que va generando a partir de un sustrato varios intermediarios y generan una vía metabólica. Entonces, estas vías metabólicas lo vamos a ir describiendo exclusivamente a partir de la otra clase. Vamos a ir entrando en detalle de lo que es el metabolismo de la glucosa, vamos a hablar de la glicólisis, vamos a hablar de la gluconogénesis, el ciclo o la vía de las pentosas, vamos a hablar de la glucogenogénesis, de la glucogenólisis. Entonces vamos a adentrarnos ya totalmente en lo que es una parte del metabolismo dentro de la célula. Si se fijan, este proceso es un proceso que, si lo vemos como un mapa metabólico, todos estos procesos ocurren casi simultáneamente en una célula. Es una diversidad de reacciones, todas catalizadas por enzimas, y los diferentes procesos, digamos, van cumpliendo una función y un rol para poder mantener la vida dentro de la célula y, por lo tanto, la vida de cualquier especie, ¿verdad? No solamente el ser humano, ¿sí? Entonces, los seres vivos y las células que forman son sistemas abiertos y que se encuentran en equilibrio y, digamos, ellos están realizando un trabajo, ¿sí? Es un sistema abierto donde se genera un intercambio entre materia y energía. Este equilibrio, ¿verdad?, se mantiene dentro de sus niveles de tolerancia y el trabajo son aquellos, ¿verdad?, que se realiza cualquier ser vivo dentro de sus actividades, que es moverse, reproducirse, renovar tejidos, una serie de factores que necesita, digamos, para desarrollar su vida. Entonces, este proceso lo realiza también la célula. Entonces, la célula está en un constante intercambio entre materia y energía, recibiendo energía, recibiendo materia y pudiendo también una célula liberar materia y liberar energía. Ese proceso es un proceso que se tiene que mantener en un equilibrio para poder mantener la vida. Entonces, como ya habíamos visto, el metabolismo es un conjunto de reacciones que se producen en el interior de la célula y conducen a la transformación de una biomolécula en otra, ¿sí? Las distintas reacciones del metabolismo se denominan vías metabólicas y las moléculas que intervienen son los denominados metabolitos, ¿sí? Todas las reacciones metabólicas del metabolismo están reguladas por enzimas que son específicas para cada metabolito inicial o sustrato y para cada tipo de transformación. Eso habíamos visto en enzimas, que una de las características principales de la enzima es su alta especificidad. Las sustancias finales de una vía metabólica se denominan productos. Las conexiones existentes entre distintas vías metabólicas reciben el nombre de
metabolismo intermediario. ¿Está? Y acá habíamos visto ya los distintos tipos, digamos, de metabolismo, que son el catabolismo, el anabolismo y el anfibolismo, y habíamos descrito un poco sus características, ¿verdad? ¿Cuáles son las moléculas que intervienen en el metabolismo? Los metabolitos o los denominados metabolitos, que son, digamos, los sustratos que más vamos a estar tocando y vamos a describir sus distintos procesos metabólicos, son la glucosa, ácidos grasos, proteínas, ¿tá? También están los nucleótidos. Y dentro de estos nucleótidos, aparte, digamos, de los que forman el ADN y el ARN, están otros que se unen a vitaminas y forman coenzimas como el NADH, el FADH, el NADPH, los cuales son los llamados transportadores de electrones. Luego tenemos moléculas con enlaces ricos en energía, como son el ATP y las coenzimas A. Moléculas ambientales que se generan de estos procesos catabólicos, sobre todo, como son el oxígeno, el agua y el CO2. ¿Tá? Todas estas moléculas intervienen de alguna u otra forma dentro del metabolismo y lo vamos a ir describiendo a lo largo de estas clases. ¿Tá? Acá habíamos visto ya los distintos tipos de rutas metabólicas o vías metabólicas y habíamos descrito cada una de ellas, ¿verdad? Sus características, ya sean lineal, reversible, irreversible, las que son circulares o cíclicas, las bicíclicas, las bifurcadas, las encascadas. Entonces, esto es lo que ya vimos y es como modo de repaso, ¿verdad? Acá hay un tema que es muy importante que lo sepan ya de entrada, ¿verdad? Que son las reacciones de óxido-reducción. ¿Se acuerdan que habíamos visto en clases de enzima? Había unas que se llamaban óxido, una clase de enzimas es la óxido-reducción, y dentro de estas reacciones de óxido-reducción participan enzimas que se denominan oxidorreductasas o deshidrogenasas, entre otras, ¿sí? Muchas de las reacciones del catabolismo suponen la oxidación de un sustrato, lo cual libera electrones. Por el contrario, el anabolismo frecuentemente consiste en las reacciones de reducción que requieren, digamos, electrones. Entonces, el catabolismo lo habíamos descrito como un proceso en el cual, a partir de una macromolécula, que es el metabolito o el sustrato, se forman liberan, digamos, esta macromolécula entra en una reacción y genera productos que son sustancias más sencillas, y ese proceso lleva a la liberación de energía, y esa liberación de energía se denominaba un proceso exógeno. En este proceso de liberación de energía también ocurre un proceso generalmente de oxidación, lo cual va a traer una liberación de electrones. Estos electrones van a ser captados posteriormente por unos transportadores de electrones y vamos a ver que lo van a llevar a las mitocondrias, y estos electrones van a servir para generar energía. Entonces, el catabolismo se asocia no solamente a un proceso de liberación de energía, sino a un proceso de oxidación donde se liberan electrones. Mientras que el anabolismo, que habíamos descrito que era un proceso en el cual a partir de sustratos o metabolitos sencillos se generan productos más complejos, necesitaba de energía. Y así como necesitan de energía, muchas veces son procesos que se denominan de reducción, por lo cual estos procesos, al reducirse, necesitan o requieren de electrones. ¿Está bien?
es un proceso endergónico, ¿sí? Donde se absorbe, digamos, energía, y así como se absorbe energía, se absorbe también electrones. Los electrones son transportados desde las reacciones catabólicas de oxidación hasta las reacciones anabólicas de reducción. Y en este proceso intervienen coenzimas transportadoras de electrones, y las más importantes son la NAP y el FAP, que llevan electrones, digamos, de un punto a otro de la célula, y como les dije, van a sobre todo transportar electrones hasta las mitocondrias, donde se va a permitir generar energía en forma de ATP gracias a esos electrones. Entonces, las reacciones catabólicas son reacciones de oxidación en el cual se liberan electrones, ¿sí? Y esos electrones son captados por NADH o FADH. Estos NADH o FADH van a muchas veces o transportar a las mitocondrias o transportar donde se necesitan electrones. Y esas reacciones, muchas veces donde se necesitan electrones, se denominan reacciones de reducción y generalmente son reacciones de tipo anabólico. Entonces ellos ahí van a liberar el electrón para que la reacción pueda ocurrir. En el balance del metabolismo, digamos, y esto es un término que vamos a usar mucho, hay un balance, se denomina, digamos, balance del metabolismo al número de moléculas con enlaces ricos en energía, ATP u otros, que se produce. Que se produce por cada metabolito oxidado. ¿Está? Entonces, es el número de moléculas con enlaces ricos en energía, que generalmente lo vamos a decir como ATP, que se producen por cada metabolito oxidado. Entonces, hay reacciones con un balance positivo, significa que se generan ATPs en los productos, y hay algunas reacciones, sobre todo las anabólicas, que son con un balance negativo, es decir, que se necesita de ATP o de energía en los reactivos, y eso genera que en los productos ya no aparezcan, ¿está? Y eso va a generar lo que se denomina balance negativo. Entonces, las rutas catabólicas siempre van a ser un balance positivo porque van a generar en los productos energía en forma de ATP, mientras que las reacciones anabólicas van a consumir ATP en los reactivos y ya no va a aparecer eso en los productos, por lo tanto se denomina balance negativo. En las reacciones metabólicas, la energía generada se transforma parte en ATP, que sí se puede ser utilizado por las células, y otra parte se transfiere al entorno en forma de calor, ¿tá? Entonces, y aquí es importante decir lo siguiente. Las reacciones catalizadas por enzimas y las reacciones que ocurren en el interior de las células son reacciones que la mayor parte de ellas no genera tanto calor. Creo que a nivel de máquinas es la que menos se disipa en forma de calor. Por ejemplo, si nosotros usamos un vehículo, este vehículo tiene un motor, la mayor parte de la energía que se consume para que el motor se pueda mover, solamente una parte, creo que es el 30%, sirve realmente para mover. El 70%
se disipa en forma de calor. ¿Está? Entonces, eso es importante. Un mol de glucosa por combustión puede generar 680 calorías mediante unas reacciones metabólicas que da 36 ATP, que son equivalentes a 262,8 kilocalorías, y de ellas 417 calorías se pierde en forma de calor. Fíjense, igual sigue siendo grande la cantidad de energía que se pierde, pero casi, digamos, es un 50 y 50. Sin embargo, en cualquier otro tipo de trabajo, ya sea de un motor o de cualquier máquina, la mayor parte se disipa como calor. O sea, en eso también la célula es excepcional. Es la única máquina que realmente aprovecha gran parte de la energía que produce y no se disipa en forma de calor. Entonces, dentro de este balance energético podemos concluir que existe una relación, ¿verdad?, entre el ATP y los metabolitos oxidados que pueden generar un balance positivo en el caso de las reacciones de oxidación, en el caso de las vías metabólicas catabólicas, mientras que se genera un balance negativo, significa que se gasta ATP en los reactivos y genera este balance negativo en todas las reacciones anabólicas y que tiene que ver con síntesis no solamente de proteínas, esto es un ejemplo, puede ser síntesis de proteínas, síntesis de ácidos grasos, síntesis de glucosa, de la glucosa de novo que le llaman, que es la que se sintetiza dentro del organismo. Todas las reacciones de síntesis que son además reacciones anabólicas son reacciones que generan un balance negativo. Y como habíamos visto, todas estas vías metabólicas son reguladas y las regulaciones se dan en determinadas enzimas específicas. Las sustancias que intervienen en el metabolismo celular son muy estables a temperatura ambiente. Sin ayuda, no reaccionarían o lo harían tan lentamente que no sería posible la vida. Esta dependencia de ayuda es paradójicamente una gran ventaja, ya que permite al organismo regular que se reaccionen, se han de dar en un momento, es decir, el control bioquímico del metabolismo, es decir, y esto ya habíamos visto en la parte de regulación metabólica, así como una vía de las calles necesitan, digamos, ser reguladas para que no ocurran accidentes y esas regulaciones están dadas por las señalizaciones del tránsito, que pueden ser semáforos, que pueden ser señales escritas de regulación de velocidad o de no girar a la derecha o de contramano o algo de eso. Son señales que nos regulan para que podamos tener una buena circulación. Las vías metabólicas son como las calles, en las cuales hay un montón de metabolitos y enzimas que están trabajando, que están generando reacciones a muy alta velocidad y por lo tanto necesitan ser reguladas. Esa regulación lo va a venir de un sistema que va a ser el sistema, digamos, que habíamos visto. Van a ser reguladas determinadas enzimas dentro de esa vía metabólica y eso va a generar lo que se denomina un feedback positivo o un feedback negativo, ¿sí? ¿Y quién es la que, digamos, controla ese proceso de regular esa enzima en particular? ¿Son las hormonas o es el sistema endocrino? ¿Está? El elemento fundamental de este sistema de control son las hormonas que actúan específicamente sobre determinadas células
con mensajeros químicos regulando el metabolismo interno. Muchas sustancias químicas desprenden energías caloríficas, son las reacciones que se denominan exergónicas. Este desprendimiento se debe a que la energía interna de los reactivos, energía química de los enlaces, es mayor que la energía interna de las sustancias producidas, que son los productos. Estas reacciones no se dan de forma espontánea, porque para iniciar una reacción primero es necesario suministrar la energía suficiente para debilitar los enlaces de los reactivos y posibilitar así su ruptura. Entonces, las reacciones exergónicas, como habíamos visto, son las reacciones de tipo catabólicas. Este paso intermedio se requiere un aporte de energía, recibe el nombre de estado de transición y en él tantas posibilidades que las moléculas acaben formando el producto como las que se retroceden, dice. Bueno, y esa energía de activación, como habíamos visto ya, genera un estado de transición y luego del estado de transición se generan los productos. Esto es lo que vimos en enzimas, ¿verdad? Ahí hay unos ejemplos que se pueden dar, ¿verdad? O sea, el universo de por sí, digamos, tiende a liberar energía. O sea, si uno quiere cambiar eso, tiene que o implica dar energía. Generalmente los procesos, por una ley que se llama ley de entropía del universo, el universo tiende al desorden. Y eso es lo que habla un poco de la liberación de energía. O sea, es mucho más fácil que un vaso se caiga y se rompa en 1000 pedazos que nosotros podamos formar un vaso. O sea, juntar ese vaso roto y unirlo de vuelta implica un montón de energía. Sin embargo, que se caiga, que se rompa, es un proceso casi espontáneo que lo que hace es genera un desorden y ese desorden libera energía. Y eso es lo que hace que el universo se expanda. Y eso mismo ocurre en una célula. O sea, una célula de por sí va a tender, digamos, a generar reacciones catabólicas que son, digamos, las que desgranan una macromolécula en sustancias más pequeñas y eso genera liberación de energía. Ahora, si yo quiero formar una macromolécula a partir de moléculas sencillas, yo voy a tener que gastar mucha energía para poder formar eso, ¿tá? Entonces, ahí es donde, digamos, se genera ese equilibrio entre la energía que se pueda generar y la energía que se absorbe para poder generar otras sustancias químicas dentro de la célula, ¿verdad? Y aquí habla un poco de las enzimas, ¿verdad? Que Doctor, para hacer... doctor, Sí, hay una compañera que está en la sala de espera. ¿me puede entrar? Sí, no puede entrar, dice, no, me envió en el grupo que ella está esperando para poder ingresar. Voy a ver un poco. ¿Dónde está? Yo no No en te aparece teoría nada. deberían de entrar todos. No Bueno, es Lucas, voy a enviarle otra vez el link, no hay problema. pedir unirse, dice. Ok. ¿Cómo es? ¿Cómo se llama ella? Porque acá no aparece. Ya conseguiu ingressar. Está aí no grupo. Ya conseguí ingresar. Ah, Sim. ok. Entonces, sigamos con esto. Bueno, esto es un poco lo que ya vimos con el tema de enzimas, que sirve para acelerar las reacciones, que tiene una porción proteica,
y otra que se denomina holoenzima. Estos holoenzimas son cofactores que pueden ser orgánicos, como vimos las vitaminas, o inorgánicos, como son los cationes metálicos que también ya vimos. Habla un poco acá de la eficacia de las vías metabólicas, que es una característica propia de las vías metabólicas, ¿verdad? Que es poder generar la aceleración de los procesos o de las reacciones que tienen a su cargo, ¿verdad? Esa es la principal característica de la eficacia, ¿verdad? Poder hacerlo más rápido. Y acá habla un poco de las vitaminas que permiten, digamos, actuar como un cofactor para que las enzimas puedan, digamos, cumplir su rol de una manera más adecuada. ¿Está bien? No. Y habla de una clasificación de vitaminas que son hidrosolubles, liposolubles, ¿sí? ¿Qué son estas? Estas vitaminas ya les puse en la otra diapositiva y son importantes, digamos, que puedan conocer, porque muchas de ellas vamos a ir tocando a lo largo de las clases, ¿verdad? Vamos a tocarlo desde el punto de vista, cuando hablemos de una vía metabólica, vamos a ver qué cofactor ayuda en esa vía metabólica y vamos a estar citando muchas de estas enzimas, como la piroxina, que forma parte del piroxalfosfato, la biotina, la riboflavina, la tiamina, que son, digamos, partes esenciales de vitaminas que actúan como cofactor para que ocurran las reacciones químicas, ¿sí? Esto era un modo de repaso nomás, ¿verdad? Ahora sí. Doctor, Vamos a ver. ese PPT no está en el portal, ¿verdad? El que estaba No, mostrando antes. ese voy a alzar hoy. Dale, genial. Pero es como un repaso nomás. O sea, todo lo que está ahí ya dijimos luego ya. En las Ok. otras diapositivas, ¿verdad? Gracias, doctor. Ok, no sé qué dice. Ahora vamos a irnos a esto. Bueno, entonces, como hablamos de la regulación de estas vías metabólicas son mediadas por enzimas que son, digamos, las reguladas. Ahora, ¿quién regula a estas enzimas? Muchas de las sustancias que regulan son intermediarios o productos que se encuentran posterior o se encuentran antes de esas enzimas, que son las enzimas regulables, y muchas son reguladas también por hormonas. Y para que cumplan un rol que es la regulación, las hormonas son imprescindibles, ¿sí? Entonces, estas hormonas lo que hacen es generar una comunicación entre las distintas células. Las células le envían una comunicación y le hace o permite, digamos, que pueda o no cumplir determinadas funciones. O sea, por ejemplo, la TSH es una hormona que se genera a nivel de la hipófisis que va a las glándulas tiroides y permite la liberación de otras hormonas que son la T3 o la T4, y estas hormonas actúan directamente sobre las células y lo que hacen son estimulan el metabolismo celular. O sea, ellos aceleran las vías metabólicas para que se produzca ese proceso metabólico.
¿Entienden? Entonces, las hormonas cumplen un rol fundamental en la regulación del metabolismo. Y estas hormonas actúan a través de receptores que permiten, digamos, muchas veces la transducción de las señales. Entonces, por ejemplo, si esto en el caso de un sistema inmunitario, ¿verdad? Puede que nos ingrese un parásito como esta ameba, ¿verdad? Y eso permite, digamos, despertar en el organismo todo un proceso metabólico que desencadena la liberación de determinadas sustancias en la sangre, como son los glóbulos blancos, que lo van a atacar, ¿sí? Que va a dar respuesta de forma sistemática. Entonces, hay un agente extraño, el organismo lo detecta y comunica. Lo comunica a través de hormonas que actúan, digamos, en ese proceso para que ocurra la defensa del organismo. Y ese proceso no solamente es como una respuesta ante un agente externo que el organismo va a comunicar entre células. También va a haber esa comunicación, como les dije, para acelerar el proceso metabólico, o también va a haber una comunicación entre células para que la célula pueda dividirse, para que la célula pueda tener una supervivencia, ¿verdad? O para que la célula se diferencie en otro, o para generar lo que se denomina la apoptosis celular o la muerte de la célula. Y ese fenómeno, digamos, conlleva un montón de procesos que tienen que ver con la comunicación celular. Lo que nosotros vamos a hacer es hablar, digamos, de los conceptos grandes de lo que es la comunicación celular. ¿Y qué es? Es la capacidad que tienen todas las células de intercambiar información físico-química con el medio ambiente y con otras células. ¿Está bien? ¿Qué es lo que vemos ahí en el dibujito? Hay un intercambio de información a través de sustancias. Estas sustancias se adhieren a receptores y esos receptores envían una señal a nivel interno, ya sea para producir determinadas sustancias, para transformar a las células, para permitir su supervivencia, para dividirlas o para matarlas. Todo eso tiene que ver con la comunicación celular. Entonces, las etapas de la comunicación celular son las siguientes. Primero es la síntesis. Tiene que haber una célula transmisora y una célula receptora. La célula transmisora es la que va, digamos, a transmitir, a producir primero esta sustancia que va a ser el modulador. Tiene que secretar, tiene que haber un transporte hasta la célula receptora, y en la célula receptora tiene que haber un receptor que va a recepcionar, digamos, la información. Una vez que recibe la información, tiene que haber un proceso que se llama transducción de señal, en el cual la célula receptora convierte esa señal en una respuesta química interna, que es lo que va a desencadenar, digamos, la respuesta a esa información que llegó a la célula. Y por último, hay un proceso de eliminación de la sustancia, digamos, ¿sí? Esas son las etapas que se cumplen en la comunicación celular. ¿Cuáles son los tipos de comunicación? Son endocrinas, son aquellas cuando una determinada célula o órgano
en este caso unas glándulas, se encuentran muy distantes de las células que van a ser las células receptoras o blanco. Entonces, ellos emiten un emisor, ¿verdad? Que va a ser la sustancia o la hormona y tiene que viajar por el torrente sanguíneo grandes distancias hasta el receptor, ¿sí? Y a eso se denomina comunicación endocrina, cuando las distancias son grandes entre el emisor y el receptor. Generalmente se da a través de la sangre como vía, digamos, o medio de comunicación. Puede haber una comunicación que se llama parácrina, cuando, digamos, el emisor y el receptor están cerca. Entonces, se secreta por parte del emisor las sustancias que van a ser las reguladoras y la célula blanco receptor está muy cerca, entonces capta enseguida la señal para poder generar el proceso de transducción dentro de la célula, ¿no? Y por último tenemos la comunicación, bueno, falta todavía uno. Tenemos esta comunicación que es la autocrina, en el cual la célula emisora también es la receptora del proceso. Entonces, ella secreta la sustancia y la misma sustancia va a ser modulador de la misma célula. Es decir, se va a unir a su receptor que se encuentra en la misma célula y eso va a generar o desencadenar un proceso de transducción de la señal y va a generar un cambio también en esa célula. Y por último tenemos la yuxtacrina, que es una comunicación directa, digamos, no a través de una sustancia secretada, sino más bien a través de una comunicación directa a través de proteínas de membrana de una célula y de otra. En este caso, la célula productora de la señal, digamos, tiene a nivel de la membrana celular estas espigas y la célula receptora tiene otra proteína que, digamos, tiene capacidad de unirse con esa célula a través de esa espiga y eso va a generar en la célula blanco receptora un cambio en la señal, ¿está? Y por último tenemos la comunicación nerviosa, ¿verdad? Que es a través de neurotransmisores, ¿sí? Que es algo muy específico. Bueno, entonces tenemos 4 tipos de comunicación. La endocrina, cuando recorren distancias grandes. Las parácrinas, cuando se encuentran a corta distancia. La autocrina, cuando la propia célula emisora es la célula receptora. La yuxtacrina, donde, digamos, no existe una sustancia secretada, sino que la comunicación se da entre dos células cercanas a través de proteínas de membrana. ¿Está bien? ¿Qué pasa con la célula receptora? ¿Y a qué se le llama receptor de las células? Estos receptores se encuentran en la célula blanco. Son los que van a captar al emisor, digamos, a esa sustancia secretada, lo va a unir, ¿sí? Y va a generar esa unión un cambio a nivel del citosol. Generalmente, estos receptores son proteínas transmembranosas. ¿Qué significa que sean proteínas transmembranosas? Significa que atraviesan todo lo largo de la membrana. ¿Está bien? Y estas proteínas transmembranosas permiten
en el interior de la célula que se genere un cambio, y ese cambio es lo que se denomina transducción de la señal. Entonces, los receptores son aquellos que se unen a la sustancia secretada que trae la información. Son generalmente proteínas transmembranosas que se encuentran en la célula blanco o receptor y que van a transformar esa información o esa señal que emitió el receptor, digamos, el emisor, perdón, a través de un cambio a nivel del citosol. Ese cambio se denomina transducción de la señal. Y los tipos de receptores son muy parecidos, ¿verdad? Son proteínas que se ubican en el citoplasma. Tenemos los receptores intracelulares, que son proteínas que se ubican en el citoplasma o en el núcleo y se unen a la molécula señal liposoluble que pueda difundir con facilidad a través de la membrana plasmática. Entonces, si la sustancia secretada es liposoluble, puede ingresar dentro de la célula. En el interior de la célula va a haber un receptor, ya sea a nivel del citosol o a nivel del núcleo. Este receptor se va a unir a esta señal liposoluble y va a generar un cambio a nivel de la célula. El receptor también puede estar a nivel de la superficie, que es lo que generalmente ocurre en la mayoría de los casos, ¿sí? Los receptores de la superficie celular son proteínas transmembranosas ubicadas a lo largo de la membrana plasmática y principalmente fijan moléculas de señal de tipo hidrosoluble. Generalmente todas las proteínas son de tipo hidrosolubles. ¿Está bien? Los receptores de la superficie celular pueden utilizar distintos mecanismos para generar la transducción de la señal. Pueden utilizar receptores asociados a un canal iónico, pueden generar receptores con actividad enzimática o receptores asociados a lo que se denomina proteína G. Este es el de la proteína G. Vamos a... Fíjense cómo es. Se une el receptor, ¿sí? Se une el receptor, eso genera un cambio en la proteína transmembranosa, se une la proteína G, genera un cambio, una oxidación, se activa a través de una molécula energética que es GPT, y esa GPT va a actuar sobre otra proteína que es el denominado adenilato ciclasa, y ese va a generar una reacción en cascada que le llaman, ¿verdad? Vamos a tocar en detalle esta parte de la transducción de señal. Pero, como les digo, estos receptores que se encuentran a nivel de la superficie celular pueden actuar a través de estos mecanismos, ya sean canales iónicos como estos, actividad enzimática que se encuentra por debajo, digamos, a nivel del citosol de la proteína transmembranosa, o a través de la proteína G, que es lo que vamos a describir con más detalle, ¿sí? Las moléculas señales son sustancias sintetizadas y liberadas por las células productoras de la señal y solo producen respuestas específicas en células objetivo o blanco, con receptores para las moléculas señal. ¿Está bien? Los tipos de señal, como ya vimos, es muy parecido, digamos, a lo que ya estamos viendo, ¿verdad? Pueden ser señales extracelulares, es decir, la sustancia que origina la señal, el productor de la señal, secreta, genera primero, sintetiza las sustancias que van a llevar la señal, las secretan, ¿sí? Y estas van a viajar hasta el receptor,
y generalmente ese receptor va a tener una proteína transmembranosa que va a recibir a esa sustancia secretada. Las moléculas de señalización extracelular generalmente son de tipo proteicas, peptídicas, aminoácidos, nucleótidos, esteroides, retinoides, derivados de ácidos grasos y gases. ¿Está bien? Todos estos son moléculas de señalización extracelular. Las de señales intracelular, fíjense, la señal extracelular de la molécula A va a desencadenar todo un proceso que va a permitir que se produzca una señal B que va a ser ya intracelular y es la que va a generar el cambio en la célula, ¿sí? Una célula blanco convierte una señal extracelular, que es la molécula A, que es el rojo, en una señal intracelular, que es la molécula B, ¿sí? Ese proceso es lo que se denomina transducción de la señal, cuando a raíz de una señal extracelular se genera a nivel intracelular un cambio y eso genera una señal, digamos, intracelular que se denomina molécula B. Las señales intercelulares son la comunicación intercelular, está unida a señales extracelulares y esto ocurre en organismos complejos que están formados por muchas células. Las señales son parecidas a los tipos de comunicación, ¿verdad? La señal puede ser endocrina cuando recorre grandes distancias, autócrina o, parácrina cuando recorre distancias cortas y señales autócrinas cuando, digamos, el mismo emisor de la señal se convierte también en receptor de la señal. Y yuxtácrina cuando se generan a través de uniones intercelulares y no a través de una sustancia secretada. Y así ocurre la transducción de la señal. Una sustancia que va a traer, digamos, la información, se va a unir al receptor a nivel de la membrana celular. Ese receptor es una proteína transmembranosa, va a generar un cambio a nivel intracelular y ese cambio va a generar un mensaje que va a ser transmitido a la célula a nivel del núcleo y eso va a generar una respuesta de la célula, ya sea para que genere una determinada sustancia para la síntesis proteica, por ejemplo, de determinados analitos, o para la eliminación de determinadas sustancias. Entonces, de esa manera va a responder la célula. Entre estas reacciones está el cambio en la concentración de ciertas moléculas citoplasmáticas llamadas segundos mensajeros. ¿Sí? Esto ya hablando de la transducción. ¿Cómo ocurre esos segundos mensajeros? Estos son los receptores de la superficie, ¿verdad? Y, digamos, están en menor concentración los llamados segundos mensajeros. Cuando las sustancias se ligan al receptor, las sustancias secretadas que traen la información, lo que pasa con el receptor genera una reacción que se denomina reacción en cascada y multiplica a los segundos mensajeros y ahí se observa que existe una mayor concentración de estos segundos mensajeros. Y esto es lo que les dije hace rato. Esto es el ejemplo de la transducción de señal mediadas por segundos mensajeros y en este caso por la denominada proteína G. Fíjense, el receptor
Es una proteína transmembranosa. Cuando se le une la adrenalina, cambia su conformación y une a la proteína G. Esta proteína G, cuando se activa a través de la hidrólisis de GPT, que pasa a GDP, y se une a una enzima que se denomina adenilato ciclasa. Esta adenilato ciclasa lo que hace es cicla, digamos, el ATP, generando el AMP, cicla el AMP, generando lo que se denomina el AMP cíclico. Y ese AMP cíclico va a desencadenar una serie de reacciones y a ese AMP cíclico es lo que se le denomina segundo mensajero. Entonces, la proteína G se activa cuando viene, digamos, la sustancia que trae la información. Esa proteína receptora, que es una proteína transmembranosa, cambia, activa la proteína G activa la adenilato ciclasa y el adenilato ciclasa genera AMP cíclico. Este AMP cíclico es el segundo mensajero y va a terminar activando a otras enzimas que se denominan enzimas quinasas, y estas a su vez van a activar a otras enzimas, y esas enzimas activadas van a generar una respuesta celular multiplicada. Entonces genera una respuesta celular muy grande y eso es lo que termina generando lo que se denomina una reacción en cascada. ¿Está? Entonces, es muy importante que ustedes entiendan cómo funciona, digamos, esa regulación hormonal. ¿Cuáles son los tipos de regulación hormonal que existen? ¿Cuáles son, digamos, las células implicadas, las productoras que generan la sustancia secretora? Esta sustancia secretora se une a la sustancia blanco a través de un receptor. Ese receptor puede ser de dos tipos, ¿verdad? Pueden ser que estén a nivel del citosol o a nivel del nucleolo para aquellas sustancias secretoras que son lipídicas y pueden atravesar la membrana celular, o generalmente en casi todos los casos estos receptores son proteínas transmembranosas que al unirse en el receptor generan un cambio en el interior de la célula y ese cambio se produce a través de segundos mensajeros. Y el ejemplo que vimos, que es el más plausible, son los receptores mediados por la proteína G. Esta proteína G se activa, termina activando a la adenilato ciclasa y esta adenilato ciclasa genera AMP cíclico. A su vez, ese AMP cíclico va a ser el segundo mensajero, el receptor B, que se encuentra en el interior de la célula, en el citosol, y este va a desencadenar la activación de varias enzimas. Y al activar estas enzimas que son quinasas, van a terminar produciendo muchas más sustancias que van a ser la respuesta celular. Y eso genera una respuesta que se llama respuesta en cascada. Entonces, acá vemos la sustancia secretora que trae la información, que generalmente es una hormona, se une al receptor. Este receptor va a enviar una señal a través de un segundo mensajero a la célula para que la célula responda ese mensaje. ¿Cuáles son las respuestas que va a dar la célula? Son cambios en la actividad enzimática, cambios en la organización del citoesqueleto, cambios en la permeabilidad de la membrana y regulación de la expresión génica. Estos cambios son las respuestas que la célula va a dar al mensaje o al mensajero, digamos, que fue enviado
y se unió a ese receptor. Entonces, la comunicación celular es un proceso por el cual las células transmiten información. Ese es el concepto básico. Esta comunicación celular puede ser de tipo endocrina, yuxtacrina, parácrina, autócrina y de tipo nervioso. Esos son los tipos de comunicación celular. Se rige por señales y por receptores. Estas señales son moléculas que envían un mensaje. Están, digamos, captadas por unas proteínas especializadas que son los receptores. Estos receptores se asocian a su vez a enzimas, a histidina, a quinasas, a proteína G, acetilcolina, a citoquinas. Pueden unirse estos receptores. Cuando estos receptores se encuentran sobre todo a nivel a nivel transmembranoso, lo que van a generar o desencadenar es una transducción de la señal. Y esta transducción de la señal va a generar una respuesta en la célula. La señal es un mensaje molecular que puede ser extracelular, intracelular o intercelular. Cuando es intercelular, puede ser igual que los tipos de comunicación yuxtacrina, endocrina, parácrina y autócrina. Y este, digamos, es el esquema resumido de cómo funciona la comunicación celular. ¿Por qué es importante hablar de la comunicación celular? Es importante hablar de la comunicación celular porque es la que permite que ocurran los procesos metabólicos dentro de la célula. Es la que permite la regulación de las enzimas regulables dentro de cada vía metabólica. Entonces, es importante que sepan cómo actúa, cómo se genera esta comunicación celular. ¿Está bien? Muchas veces hay señales a nivel del ambiente que pueden desencadenar una respuesta celular. Por ejemplo, en bacterias, la presencia o ausencia de nutrientes, la temperatura, el oxígeno y el pH representan, digamos, una amenaza y estas células bacterianas tienen que adaptarse a esas condiciones ambientales. Y para ellos generan, digamos, estas sustancias secretoras que llevan una información para que se puedan adaptar. En órganos multicelulares existen señales como son los factores de crecimiento y hormonas, nutrientes, entre otros factores. La expresión de genes depende del tipo de célula y de la etapa de la diferenciación de la célula. Y los tipos de genes que tenemos son la expresión a un nivel constante, que son los denominados constitutivos, genes inactivos que se activan bajo ciertas condiciones, que son los inducibles, y los genes activos, pero se silencian bajo ciertas condiciones, que son los represibles. Esto vamos a tocar más en detalle cuando veamos ADN y ARN. ¿Está bien? Y esta es un poco la regulación de la expresión de genes que ocurre principalmente en la etapa de transcripción, y vamos a hablar eso en la parte de ADN. O sea, en ADN vamos a tocar cómo se genera la transcripción, para qué sirve la transcripción y cómo se regula esa expresión génica. Acá muestra dónde se inicia el sitio de transcripción. Esta es la ADN polimerasa y lo que va a generar es una réplica
Este ARN polimerasa lo que va a generar es una transcripción, es decir, a partir de la doble hélice helicoidal, él rompe y genera una molécula de ARN. Este es el principio que hoy están usando, bueno, no tanto las vacunas, pero las Pixar usan ARN que se introduce a la célula y ese ARN lo que hace es utiliza nuestra maquinaria, nuestros ribosomas, para generar la proteína de la espiga del coronavirus. Y al generar eso en el organismo, lo que el organismo hace es reconoce eso como un agente extraño, lo ataca y ahí se generan los anticuerpos, que es lo que va a dar, digamos, la respuesta inmunológica, de manera que ya estemos inmunizados el día que nos infectemos. Bueno, y las proteínas reguladoras de la transcripción, esto vamos a tocar más en detalle, como le digo, en la parte de ADN, así que no quiero entrar tan en detalle en esto porque como no es el tema, la idea era mostrarles sobre todo que hay una comunicación celular. Estas regulaciones génicas son parte de esa comunicación celular y están, digamos, también mediadas por ellas, ¿sí? No me interesa esto. Muy... Fíjense cómo evoluciona esta es la hemoglobina en el ser humano. Fíjense cómo va evolucionando esta hemoglobina en el tiempo. Se va generando, digamos, la hemoglobina tiene 4 subtipos, ¿sí? 2 alfa y 2 beta. Cuando el feto tiene apenas 6 meses, ¿sí? O 6 semanas, perdón. Sí, 6 meses. Lo que tiene no es una hemoglobina propiamente dicho, sino tiene un prototipo, digamos, que se denomina Epsilon 2 y 2. Y a las 24 semanas, eso cambia en alfa 2 y gamma 2. Y ya cuando tiene, digamos, ya cuando el bebé tiene 18 meses de nacido, ¿verdad? Ahí recién se forma lo que es la hemoglobina propiamente dicho, que es la alfa 2 y la beta 2. O sea, va madurando, digamos, esa hemoglobina, y esa hemoglobina o esas globinas que regulan, que forman las hemoglobinas, se van formando a través de la evolución, digamos, del feto, ¿sí? Y eso está muy regulado a nivel de los bebés y del feto, ¿verdad? Es como, o sea, un ejemplo, digamos, de cómo son las regulaciones a nivel de los procesos metabólicos. Pero quizás esto toquen en detalle en otra materia más que tenga que ver con neonatos y todo eso. Bueno, la idea de hablar un poco de receptores, sobre todo, a mí lo que me interesa es que esto capten bien. Este es el esquema que me gustaría que capten. ¿Qué es la comunicación celular? ¿Cuáles son los tipos de comunicación celular? ¿Qué es un receptor? ¿Qué permite ese receptor? ¿Cómo se clasifican esos receptores? ¿Qué es una señal? ¿Cuáles son los tipos de señal que existen? ¿Y cómo se dividen las señales que son de tipo intercelular? Si saben este esquema, es más que suficiente. ¿Está bien? Entonces,
Con esto, digamos, terminamos lo que es la introducción al metabolismo. Vimos los conceptos de metabolismo, las vías metabólicas, lo que es el catabolismo, anabolismo principalmente, cómo se regula el metabolismo, qué son las enzimas, cuáles son sus características de estas enzimas. Vimos las clases de enzimas, cómo se genera la inhibición enzimática, cuáles son los factores de regulación de las enzimas. Vimos los conceptos de un zimógeno y de una isoenzima. Y por último, terminamos con esta parte de la comunicación celular, que es cómo se clasifican los tipos que existen, qué es un receptor, cómo se clasifican, qué genera ese receptor, qué es una señal, cómo se clasifican y cómo se dividen las que son intercelulares. Todo esto que cité son temas que se pueden abordar fácilmente en el examen. ¿Está bien? Así que les puedo asegurar que tal cual va a salir en el examen. No sé si tienen alguna duda y hoy voy a estar alzando ya la tarea también. ¿Está bien? No sé si tienen alguna duda con respecto a esto. No, Esta é a primeira tarefa que o senhor vai lançar, verdade, prof? Sí, la primera tarea, que tiene que ver con este capítulo. Acá cerramos, digamos, Ok. este capítulo. A partir del Sim. de las próximas clases vamos a estar hablando de metabolismo de la glucosa ya. ¿Sí? Ok, Y graças. metabolismo de la glucosa implica un montón de aristas, ¿verdad? Implica la glicólisis, implica las vías de las pentosas, la glucogenogénesis, la glucogenólisis, implica el ciclo de Krebs, implica la gluconogénesis. O sea, Ciclo de es Krebs, todo no, un profe, capítulo. porfa. Ciclo de Krebs, muy interesante. No, não é não. Todo se basa en ciclo de Krebs. Todo. Entonces, ahí lo que vamos a ir viendo es, digamos, cómo se va generando las regulaciones también de eso y cómo se va generando todo lo que sea el balance energético, ¿verdad? Que es muy importante y tienen que saber, ¿sí? Eso es lo que vamos a ir tocando. Entonces, es importante que manejen estos conceptos de metabolismo, de catabolismo, de anabolismo, de cómo se regula el metabolismo, que es la regulación metabólica, de las enzimas, qué son las enzimas, cómo se clasifican clases de enzimas, la clasificación de los inhibidores de las enzimas, los factores que afectan la actividad enzimática, qué es la actividad enzimática, qué es un zimógeno, qué es una isoenzima, qué es la comunicación celular, cómo se clasifica en esta comunicación celular, qué es un receptor, qué es una señal, cómo se clasifican, qué es una reacción de transducción de señal y cómo actúa en particular el receptor que se une a la proteína G. Si saben todo eso, eso es un poco lo que voy a preguntar, ¿verdad? O sea, la idea de la tarea es que ustedes puedan ejercitar todos estos conceptos, ¿sí? Y que les sirva de retroalimentación, porque esto es lo que va a salir en el examen. Y como les dije, así como quedamos, vamos a
establecer la clase que viene una retroalimentación. Entonces yo voy a elegir al azar alguien que presentó su trabajo y les voy a hacer una pregunta sobre sus respuestas, ¿verdad? Para saber si contestó él o hizo copy-paste de alguien. ¿Estamos? Son 7 días a partir de que alce la tarea. Voy a ver si hoy me da el tiempo, alzo hoy, o si no, alzo mañana. ¿Está bien? Y 7 días en adelante para contestar preguntas, ¿verdad? Como les dije, es importante que entreguen en tiempo y en forma sus trabajos prácticos porque esto tiene puntaje y sirve como un tercer parcial. ¿Quedó claro eso? Sí, profe, está claro. Sí, doctor. A mim sim. Profe, Sí, vai carregar la aula de hoy sí, en el portal. sí. Voy a cargar la Bueno. clase de hoy. Bueno, La clase de ayer ya bueno. está. Ya está, ya. Gracias. Ok. Bueno, entonces nos cargo las tareas y nos vemos la semana que viene, ¿sí? Que tengan un buen fin de semana y nos vemos el miércoles. El miércoles, sí me gustaría, ¿se acuerdan que les había dicho? El primer miércoles de cada mes yo tengo una reunión a las 7. Entonces me gustaría iniciar ese miércoles a las 6. ¿Está bien? Bueno, Más tardar Sí, 6:10 si se bueno. puede, ¿sí? No hay problema. sí, profe, Dale, bueno, doctor. Dale, está entonces. Muchas gracias. gracias. Hasta Dale, el doctor. otro Gracias a miércoles. todos. Dale, Adiós. profe. Que tengan un buen resto de jornada. Chao. Igual.